Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 40 minutos. Bueno, tenemos también entre los demás temas para discutir en la mesa. Hoy, en el Alcázar del Castillo Chapultepec, se reunieron los 4 candidatos a la presidencia de la República con el movimiento por la paz y la justicia con dignidad, me estoy equivocando en el nombre, que encabeza Javier Sicilia y que coordina, a mí me parece de una forma muy atinada, a Emilio Álvarez y Casa. Yo creo que sin Emilio ahí el movimiento ya habría tronado por algún lado, pero él le ha dado mucha sensatez y le ha dado viabilidad. Entonces, hubo 2 momentos muy interesantes, estuvieron, insisto, los 4, pero destacaron 2 que queremos compartir con nuestra audiencia. Es el audio de Josefina Vázquez Mota, lo que van a escuchar cuando se le dice de la guerra contra el narcotráfico y de la continuidad de los gobiernos del PAN que ella representa. Pepe, ¿por qué no explicas el por qué Sicilia besa? Porque toda la gente piensa que es el aguijón que les va a tirar y primero les da la bendición. Pero platica de qué es. Yo creo que él lo explicó en una entrevista hace algunos meses. Él apela a la simbología cristiana, en la que dice, al besarte en la plaza pública, significa que ambos somos hijos de Dios y que ambos estamos, digamos, en el mismo nivel y en el mismo terreno. Obviamente, cuando besó a Manlio Fabio Beltrones, no es una foto esperable, es nota, ¿no? Pero además salen los chispazos que salieron. Entonces, bueno, es besar un tótem que representa todo lo que me digas. Entonces, hoy besó a Enrique Peña Nieto, besa a Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel, cual quinceañera sin permiso, se negó, se hizo chiquito, se cohibió, le dio ahí un abrazo muy extraño. Y si les parece bien, escuchamos el audio de Josefina con lo que le dijeron y respondió. Que mi compromiso mayor es con la seguridad de sus familias y frente al dolor, Javier, tuyo y de tantos. Pide perdón. Solamente, respetuosamente y con humildad les pido que no dejemos lugar a la desesperanza. Sí, Javier, yo sí pido perdón y pido disculpa por cualquier omisión que se haya dado en nuestros gobiernos, por cualquier falta de atención o de consideración, por aquellos funcionarios que no hicieron lo propio en su tiempo y en sus circunstancias. Pero te reitero que vengo frente a ti, frente a este movimiento, como una madre de 3 hijas, como una mujer que soy honesta, que he luchado como ustedes, desde la trinchera ciudadana. No voy a pactar con el crimen organizado, porque sería rendir a sus familias frente a ellas. Pero vamos a una segunda fase de reconstrucción de la paz y de hacerlo con las voces de los ciudadanos. Bueno, es la candidata de Acción Nacional y el candidato del PRI no estuvo exento de críticas, él respeta, pero no estuvo exento de críticas, de señalamientos, particularmente por el caso Atenco de 2006, y si les parece bien escuchamos la respuesta de Enrique Peña Nieto. Y me llevo los 2 testimonios que he recogido, uno muy particularmente de la entidad de la que soy originario y que tuve el alto honor de gobernar, y en lo que sin duda, Trinidad, debo señalar. En lo que tú bien dices, fue una decisión de Estado, bajo premisas consideradas, y donde la Suprema Corte, bien señalas, no avaló la decisión tomada, pero más bien deslindó las responsabilidades de quienes tuvieron falta a los derechos humanos, a las libertades de quienes estuvieron presentes en este incidente. Soy el primero en reconocer los excesos cometidos por las policías, por algunos elementos de las policías que actuaron en ese operativo, y que fui el primero en atender las recomendaciones como gobierno, como titular del gobierno del Estado, las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y donde es un proceso que se sigue y corresponderá al Poder Judicial del Estado de México definir las sanciones que correspondan para quienes se pruebe hayan participado en este proceso.
Soy el primero en lamentar los excesos cometidos, Trinidad. Pero también lo que dejó la Suprema Corte esclarecido es que el uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Hoy debo decirte que ese episodio de Atenco dejó para tu servidor mayores lecciones que me han permitido hoy postular para que en el uso legítimo de la fuerza pública que es inherente al Estado deba de hacerse bajo protocolos que permitan el respeto irrestricto de las libertades y de los derechos humanos cuando se decida hacer uso de alguno de ellos. Acabamos de escuchar a Josefina y a Enrique, y nos faltó la de Andrés porque el tiempo no nos permitía con el programa. No, y el audio estaba muy malo, Y estaba no bastante mal el audio. Bueno. Pero bueno, opinión de lo que acabamos de escuchar. ¿Está listado? Bueno, yo creo que era un ejercicio necesario. Sin duda, Sicilia es un referente, no solamente por lo que en lo personal es, sino por lo que representa. Representa un fenómeno que no podemos hacer a un lado. O sea, todas las víctimas directas e indirectas de este fenómeno que estamos viviendo, en donde, bueno, hay una muy mala estrategia por parte del gobierno federal, pero también hay un problema social, económico y político real. O sea, sí, mal encarado, y sí, pero que tampoco exime de responsabilidad a las otras áreas, y que yo creo que hay que hacerlo. Hay tonos que terminan casi a nivel oración ante un ser supremo. A mí no me gusta ese tono. Yo creo que ante ese problema poco importa el perdón, importa mucho más el compromiso para evitar que estas cosas sucedan, importa mucho más la propuesta para poderla sacar adelante. Pero yo creo que es un ejercicio valioso, muy importante, sin duda, ¿no? Natividad. Yo creo que es importante que todos los que aspiran a tener el poder ejecutivo en el país permitan que quienes son las víctimas de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y todo el combate a la delincuencia, puedan elaborar un discurso, puedan elaborar su duelo y puedan tener las condiciones para resignificar su dolor, para resignificar la tragedia que ha tocado a sus puertas y puedan reconstruir su vida y salir adelante. Es decir, son 60,000 muertos, pero atrás de cada uno de ellos quedan hijos, quedan padres, quedan esposos, quedan esposas. Es decir, se va haciendo una red tan amplia de seres humanos que han sido afectados ante esa pérdida, que es indispensable que el Estado permita un discurso de aceptación de lo que está pasando y que, insisto, permita que relaboren el duelo y le den un significado al dolor que han vivido, porque de otra manera, si se calla, si no se permite, como ahora, decirle a los 4 candidatos de frente el dolor de todos estos miles de seres humanos que se quedaron a nombre de los que se fueron, si no se permite, si se calla, si se reprime, entonces puede brotar a través de patologías sociales, puede brotar a través de la toma de venganza, del desquite, de inclusive la violencia contra ellos mismos. Pueden multiplicarse los suicidios, pueden multiplicarse un sinnúmero de acciones que lesionan la vida. Entonces yo sí creo que era indispensable elaborar un discurso de respeto y de comprensión a la tragedia que vivieron, sin hacer un juicio si eran algunos culpables o no eran culpables, simplemente reconocer lo que pasó. Carmen, ¿tu opinión? Pues sí, sin duda, a fin de cuentas es mucha gente la que está dolida ante esta ola de tanta muerte, de tanto enfrentamiento que ha habido desde que se puso en marcha la guerra contra el narcotráfico. A mí me llamó mucho la atención cómo los enfrentó Sicilia, a fin de cuentas, y Álvarez y Casa, porque, bueno, toda la gente no podía tener voz en estos diálogos, ¿no? Entonces,
fue muy alentador a fin de cuentas para la gente que pudo, porque fue uno por candidato ajeno a Cecilia y Casa, que pudieron hablar y pudieron enfrentar en ese momento a los candidatos, y que bueno, les decía una mujer que fue la que habló con Josefina, le dice, yo quiero que tú vengas y tú me apoyes y tú estés conmigo en esta lucha, para que veas que no nada más es fácil también confrontarnos con las autoridades y ver que no tenemos esa respuesta que estamos esperando durante todo este tiempo en el que ha desaparecido mi familia, ¿no? Te vi muy entretenida oyendo el mensaje que estaban mandando. La verdad sí me interesó mucho, la verdad es que de momento sí sentía a Cecilia así como que un poco agresivo, pero bueno, yo creo que cada uno debería de estar en el papel que él está ahí, en el papel que están todas las personas que participan en este movimiento, pues para entender lo que es la pérdida de un ser querido en las circunstancias que ellos los perdieron. No, pero además cualquiera de nosotros puede ser Javier Cecilia, entonces hay que... Sí, que hable fuerte, pues que hable fuerte. Sí. Yo creo que en este país ya debemos hablar fuerte. Es que todos. él es el que tiene en este momento el micrófono y qué bueno que lo está ocupando en esta Digo, a algunos les cae bien, a otros les cae mal, su voz no Pero gusta. volvemos a lo mismo, tal vez no nos gustan detalles, pero el saldo es muy positivo. Sí, por claro. supuesto. Las formas Y están, ¿no? además, El fondo sí. quien está en una condición tan dramática, pues tiende a olvidar los buenos modales. Sí, pierden a veces el decoro, ¿no? Son poco elegantes, digamos, ¿no? Yo creo que un movimiento por la paz y la justicia con dignidad, que aspira a que algo en verdad cambie, hoy logró algo histórico, ¿eh? Logró generalizar la culpa, logró despersonalizar a quién vamos a culpar de la tragedia nacional, porque de otra manera, y si todo es culpa de Felipe Calderón, echémonos a dormir y ya se va en diciembre y los problemas del país se acabaron. Pero hoy hubo oportunidad de decirle a Enrique Peña Nieto y al PRI y a sus estados que tienen parte de la responsabilidad. Hubo oportunidad de decirle a Cuadri que representa intereses que tienen parte de responsabilidad. Hoy fue capaz de decirle a este movimiento a Josefina Vázquez Mota que representa a un partido que tiene una enorme parte de culpabilidad. Hoy fue posible decirle a Andrés Manuel que a pesar de todo también juega en la escena y también es parte de este engranaje que hoy tiene al país en las condiciones en las que la tiene. Entonces, el no alegar esto de Calderón asesino, genocida, que insisto, me parece lo extremo de lo extremo, y que al final del día, ¿de qué se preocupan si ya se va? Sino generalizar la responsabilidad, esto de empezar a buscar responsables en lugar de culpables, me parece de lo más sano. Creo que esta ha sido una verdadera catarsis y los partidos políticos, sus representantes, no solo libraron el día, ni una posible crisis mediática. Yo creo que sí se van con la conciencia plena de que todos en parte han tenido que ver con la situación que hoy vive México y eso es importante. Un acuerdo, un evento como el que hoy se dio en Chapultepec hubiera sido impensable en otro contexto y en otros años. Bueno, eso es sano. Que han tenido que pasar 30, 50 años para poder abrir el tema, ¿no? Para poder hacer un cierre de... Pero también, Luis, hay que hacer notar que, por un lado, Cecilia representa la sinceridad, el buen manejo, y por otro lado, la Wallace dejó de ser una líder por estarse metiendo en la política, ¿no? Ahí sí son caminos diferentes, ¿no? Son caminos diferentes y cuando eliges... Sí, claro. Originalmente es lo mismo. Sin embargo, en el camino tú puedes elegir otra vereda y te lleva a un destino completamente diferente. Yo creo que ella fue tentada hacia dónde quería realmente llegar con su movimiento. Fue utilizada. Y fue... Sí, yo más bien fue utilizada y se dejó utilizar, ¿no? Y lo permitió, ¿no? O sea, a veces el narcisismo nos lleva también a romper un poco lo que conviene, pues, ¿no? Y perdió. El narcisismo ve Baja California, luego. No, es terrible. Tú ves su página en internet, por ejemplo, y te encuentras que es una autoelogio total, ¿no? O sea, lo importante de la lucha contra el secuestro es la personalidad de la señora. O sea, desde ahí denota que, bueno, se enamoró de sí misma y llegó a los extremos que está llegando, ¿no? Que debería ser diferente porque empezó igual que Cecilia. Nada más que Cecilia
Sí, se mantuvo en el ese. Se mantuvo. A veces quien le pese Sicilia ha sido congruente. Sí, ha sido congruente. Ha dado bandazos, ha dicho voto blanco, se acerca al observador, lo critica, pero al final del día me parece de los movimientos sociales más fructíferos en cuanto a lo que le han dado a la vida democrática del país en los últimos años. Así porque representa una causa, una verdadera causa, ¿no? Falta. Ahora que tiene modo feo, pues vaya, recuerdo el texto de Carlos Monsiváis, ¿sabes? Que con los pobres de esta tierra no quisiera conversar. O sea, acá con las víctimas de este país no quisiera, son poco elegantes, les da por gritar y decir cosas incómodas. Sí, son poco, la verdad que sí, ¿no? ¿Y qué le puedes exigir a quien está desgarrado por el dolor? A quien estos movimientos a veces son solo una especie de compensación, son una especie de desplazamiento de su energía a encontrar algo que les permita dar un significado a su vida, un significado a su existencia, a lo que pasaron, ¿no? A los eventos que vivieron. Yo creo que van bien, pues. El tema de justicia ABC, ¿no? Porque además hay otro problema, o sea, es el evento traumático y lo que después de eso se da. Tienen que... O sea, además del desgarramiento de un hecho violento de esta naturaleza, además tienen que andar de limosneros, tienen que andar aguantando improperios y la criminalización fácil, ¿no? Y aquí lo han convertido en algo socialmente útil. Esa es la riqueza de esto, ¿no? Cómo hasta del dolor, cómo hasta de la tragedia se puede construir cosas sociales útiles socialmente, ¿no? Como también destructivas, ¿eh? Sí, claro. Entonces aquí, por fortuna, son movimientos que están derivando a algo que va a enriquecer sin duda la relación de la sociedad y el gobierno. Luis, yo creo que lo vamos a dejar, yo lo dejaría y suscribiendo lo que dijo usted, don Luis, en aras de cómo queda una sociedad con este número de personas muertas bajo diferentes circunstancias, pero sí nos va a circunscribir tal vez al mapa geopolítico del país, en razón de unos cuantos meses, unos cuantos años tal vez, y bueno, pues esta sociedad que hoy queda marcada y que queda completamente con una costra imposible de quitar, como lo es un hecho de esta naturaleza, ¿cómo van a quedar las cuestiones en los estados en donde se surgió y donde nació todo este tipo de violencia, ¿no? Afortunadamente no estamos tan graves en Hidalgo, pero bueno, el hecho de que este panorama, esta reunión se dé, me preocupa sobre todo y me da tristeza que Cuadri no existió, ¿no? Siendo que pues es un candidato el cual... ¿En dónde no existió? ¿Estuvo ahí? Sí, no, bueno, sí, pero no, los comentarios que hizo no se me hicieron así de una persona de Estado. Yo no me hablaría con lo que dice Juan Manuel, de que no se puede aspirar a ser elegante y además protestar por una causa dolida y justa. Yo creo que más, institucionalidad que una charla en el Castillo Chapultepec, donde todo el mundo se respetó en el uso de la palabra como hoy, es demasiado pedir para el dolor. Claro. Así es, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 58 minutos, regresamos después de esto. En Visto Bueno Radio. Pepe, platícanos sobre esto de de las dudas que quedó. Pero es que está muy interesante, hemos tenido un debate. Pues bienvenido, Daniel, ya estás aquí con nosotros, vamos a arrancar con ese tema. Daniel Ludlow. Gracias, mi querido, bienvenido, muy agradecido. Bienvenido, Dani. Gracias, Pepito. Estábamos platicando desde hace varios programas cómo va a pasar el tema de los jóvenes. ¿Cuánto, en términos del padrón electoral, representan? ¿Qué se puede esperar? Para ser muy conciso, es una tercera parte del padrón electoral. De 20 a 24 años está el mayor porcentaje, 13% del padrón electoral es nada más esa franja. Son casi 10.5 millones de mexicanos. De 25 a 29 son 10.272.000, casi el 13% del padrón. Y los jóvenes de 18 y 19 años son los que por primera vez suman casi 4. ¿Qué es lo que tú? Así es, entonces son 14 millones de nuevos electores en esta elección presidencial del 2012, que bueno, considerando ya la tercera parte del padrón, es evidente por qué es tema, por qué los mensajes, los discursos, las estrategias políticas se tienen que adecuar a este fenómeno, porque
evidentemente representan no solo una tercera parte del padrón, sino una tercera parte que vota y participa. Esta no se queda en su casa. ¿Qué opina, Dani? Pues que muy interesante lo que está pasando con los jóvenes, Luis. Digo, lo que vimos, lo que ocurrió, yo le llamo también, al igual que varios, la primavera mexicana. Yo creo que es el despertar nuevamente de la sociedad. Alguien se tenía que atrever a hablar, empezar a actuar, empezar a ser diferente, empezar a exigir las cosas. Y yo creo que donde tenía que venir es de los jóvenes. No hay otro sector donde pudieran venir esos reclamos, ¿no? Cuando ya estás un poquito más avanzado, todo el mundo cuida más lo que ya tienes, te vuelves muy proteccionista, como que ya no le arriesgas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo veo muy bien esto, que los jóvenes empiecen a manifestar, que los jóvenes empiecen a participar, una juventud que hoy letargada, apática, ¿no? Como que no le importaba muchas veces la política, platicadas con ellos como que les valía, como que no le entraban, como que no reaccionaban. Y cuando tenías oportunidad de platicar con ellos, les decías, oye, es que vas a definir tu futuro, o sea, no dejes que otros decían por ti, es tu futuro el que viene, ¿no? Como que los veías que les valía. Hoy qué bueno que empiezan a actuar. Yo creo que si México puede cambiar, va a ser a través de los jóvenes y que se mantengan con esa congruencia, ¿no? Yo creo que el mantener esos ideales, sus sueños, ojalá los mantengan cuando lleguen a ocupar algún lugar, cuando lleguen a tener alguna oportunidad y que realmente empecemos a ver esa transformación del país. Yo sea bienvenidas esas manifestaciones, bienvenida a la reacción juvenil. Al principio del programa comentábamos que los jóvenes vinieron a quitarle la letargada que estaba el proceso electoral, sí estaba aburrido. Daniel Ludo no nos decía nada, pero tampoco los del PRI y los del PRD. Era una campaña muy lenta, muy sin nada, y hoy estamos viendo que los jóvenes nos vinieron a movilizar y empezamos a la discusión. ¿Alguna cosa que necesitemos agregar sobre los jóvenes? Bueno, yo acotaría algo en relación a lo que dijo Daniel, que tiene que ver con que la condición de aparente displicencia o poco interés tiene toda una razón atrás de eso. O sea, ese es el mundo que le estamos presentando a los jóvenes, una realidad que desanima a cualquiera. O sea, las condiciones de futuro para los jóvenes, les apachurramos de esperanza. O sea, no tienen posibilidades muchos de ellos de estudiar, no tienen posibilidades de empleo, o sea, la corrupción es moneda de cambio todo el tiempo, toda una serie de cuestiones. Entonces, bueno, ahí sí sería importante entender que esa parte tiene una razón justificada en los jóvenes para estar al margen, o sea, también tienen que defenderse porque pues yo he visto a los jóvenes hablar y hablar bien, No, bien. Y ahora bien. Hay que decir que este sector también es jóvenes que tienen acceso a educación superior, jóvenes que han tenido oportunidades, pero creo que en el discurso, creo que es una crítica constructiva, en el discurso de estos jóvenes ha faltado una mirada a los que no tienen esa oportunidad, a los casi 7.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. O sea, los ninis, yo coincido, México es una realidad mucho más dura y fea de la que nos gusta pensar y ver. Es decir, la selva urbana de pobreza que hay en estas inmensas ciudades perdidas, aquí las tenemos entre nuestro estado y el Distrito Federal. Ahí es donde hay un núcleo poblacional de jóvenes que, no solo no tienen intención de participar en política o tienen justificada el hecho de no querer participar en política, más aún están siendo tentados por el crimen. Están siendo tentados por obtener de forma muy fácil algo que de otra manera probablemente ven imposible de acceder. Fácil lo difícil, no es la única. Fácil lo difícil, es la única. O sea, ahí ya no es de me voy por lo fácil, pero para mí es la única. Sí, y además vienen de un modelo de familia disfuncional, diverso, diferente, vienen además de mucha violencia que no solo ven en las pantallas, lo ven en su casa, lo viven, no lo ven, lo viven, ¿no? Vienen de una escuela que les enseña lo elemental. Vienen además de un país que constantemente se obstina en desolar cualquier esperanza. Entonces, estoy de acuerdo, es de celebrarse
que hoy un sector de este tercio que puede votar sí esté dando la cara por los otros muchos millones que de otra manera no tienen voz, aunque tengan voto, ¿no? Contagiar, ¿no? O sea, yo creo que eso es bueno, el joven se identifica con el joven. Es más fácil que un joven jale al otro joven, que estos ninis vean en ellos un patrón a seguir, por dónde caminar, que a veces cuando uno como adulto les digas, pues no es lo mismo, ¿no? Ellos, la identificación entre los jóvenes puede acarrearlos hacia otro segmento, hacia otro lado. Entonces yo creo que yo comparto contigo, son cuestiones difíciles, pero es bueno lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, yo insisto en que el país no ha generado condiciones para que los chicos puedan realizar con mediano éxito un proyecto de vida, que son ciertamente pocos los que pueden en condiciones favorables hacer un plan y decir voy a estudiar, voy a trabajar, voy a desarrollar esas competencias, y para muchos de ellos está totalmente incubada la desesperanza, ¿no? La desesperanza, y de ahí surge un sinnúmero de conductas que no son buenas para ellos ni para la sociedad. ¿Qué piden los jóvenes a los adultos? Elementalmente piden un poco de coherencia. Tal vez es lo que más les da una posibilidad de creer en ellos mismos. Coherencia que no tenemos, empezando por el asunto político, ¿no? Creo que la incongruencia es el mayor déficit de los adultos y sobre todo, insisto, de la clase política. Coincido con Daniel en que entre pares construyen mejores opciones, mejores significados. Y bueno, la política tiene esa intención, ¿no? Remediar el dolor que es evitable y el ver perder millones de jóvenes, de vida de jóvenes, de perder sus competencias, sus capacidades, sus talentos, de perder esa posibilidad de que construyan para ellos y para la sociedad, tarde o temprano va a ser lamentable para todos, ¿no? Entonces, este despertar juvenil tendrá consecuencias seguramente y ojalá que se pueda plasmar en políticas públicas para que los jóvenes tengan mayores espacios, ¿no? Para que realicen su proyecto de vida. No se pide más, ¿no? Pero tampoco se acepta menos, ¿no? Ahora, también hay que cuidar que no se les vaya a pasar la mano, caigan en la violencia, ¿eh? Porque violencia genera violencia. Mientras sea una lucha por las ideas y por las peticiones, está bien, bienvenidos, pero puede ser que... Hace rato don Luis señalaba algo importante, hacia dónde iba a dar este movimiento. Pues vaya, yo no me atrevería a hacer un pronóstico al respecto, pero sí me preocupa que no vaya a caminar a un postelectoral complicado, con diferencias muy pequeñas o con cuestiones sujetas a discusión o algo así, porque eso sí sería verdaderamente explosivo. Imagínense iniciado con la juventud en las calles y el ejército en las calles, pues es un escenario ahí peligroso, ¿no? Yo creo que están los adultos el poder ir adecuando de manera flexible nuestras conductas personales e institucionales para conducir a los chicos de la mejor manera posible. Dispuestos los adultos? Pues es que no tenemos muchas alternativas. Hay una frase que le achacan a Salvador Allende que decía ante los movimientos juveniles: o los dejamos que vivan sus sueños o no los dejarán dormir nuestras noches. Claro. Entonces, o aprendemos a vivir con ellos y aprendemos a respetarlos con lo que implica ser un joven y sus características, sobre todo cuando no hay posibilidades de inclusión social, o lo vamos a lamentar, ¿no? Entonces yo más que preguntarle a los jóvenes a dónde van, yo me preguntaría a mí y a los adultos cómo vamos a permitir que se conduzcan de una manera adecuada, darles cauces adecuados para que puedan decir lo que tienen todo el derecho legítimo de gritar. ¿Y si no rebasan? Sería lamentable y no por los jóvenes, sería lamentable por las estructuras sociales que hemos generado los adultos. Pero además es el riesgo y además, bueno, la historia ha marcado que si se violentan, sí, los jóvenes ya en términos de inconformidad se violentan. O sea, eso es lo que estamos esperando, lo explicó muy bien Daniel. Cuando no tienes nada que perder, pues te avientas a donde sea, ¿no? Pues yo no creo que este movimiento acabe en violencia. Yo tampoco, ¿eh? Yo no lo creo. Creo que la misma composición... Mira, en Querétaro se le aventaron... Sí, pero esos son reventadores. O sea, yo veo difícil que un estudiante de una universidad privada del Distrito Federal deje ir su futuro, porque también paga colegiatura todos los meses, en una elección por irse a la violencia o por reventar un evento. No creo que
sea el objetivo, no creo que vaya para allá. Porque además, insisto, todo tiene que situar todo en su justo medio y en su justa proporción. Tú decías, Luis, hace rato, ¿por qué la gente no cree en las encuestas, no? ¿Por qué es tan difícil creer en las encuestas? El tema de los jóvenes y lo que acabamos de decir también nos da una señal. Le estamos dando mucha importancia y le estamos dando, creo que, un valor justo al tercio del padrón que representan los jóvenes. Pero cuando uno dice, es que ¿por qué? Si tanta protesta de los jóvenes, ¿por qué sigue arriba Peña Nieto? Bueno, aritmética elemental, porque los otros 2 tercios también votan y también están en juego. Y los otros 2 tercios también se dividen entre los otros partidos políticos y entre sus estrategias. Entonces, no, es fácil irse con la finta, con una nota, con la foto de un ángel de la independencia atascado por las marchas, pero bien lo decía y lo platicábamos, la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En 94 y en 2000, mítines llenos no necesariamente generan votos. Claro. Entonces, la capacidad de movilización, las estrategias de comunicación, los spots, las campañas también juegan. Y creo que también hay que acotarlo a un nicho poblacional educado del centro de la República, con el tiempo, las ganas y la energía para expresar algo que ha sido muy positivo, pero creo que tampoco va a ser el elemento que defina la elección, creo yo. ¿Qué opinión te merecen las encuestas, los resultados de las encuestas? Sí, tu análisis muy personal. Mira, mi análisis muy personal, Luis, que están muy manipuladas, con todo respeto. Mira, cualquier superhéroe tiene algún algún punto débil donde puede caer, ¿no? Superman, la kriptonita le hacía daño, a Peña Nieto nada le hace daño, no lo mueven de ahí, o sea, no puede ser, no es creíble, o sea, por sentido común, no puede ser que no se mueva ni un ápice casi, ¿no? Entonces, no puedes creer en esa situación, ¿no? ¿A Josefina? No, mira, yo, aparte de los otros 2, sí sigue habiendo un manejo, una manipulación. Estamos viendo el manejo del dinero bestial a nivel nacional. Y sabemos cómo se mueve todo esto de las encuestas y con medios y todo ello. Entonces, con todo respeto, estamos viendo todas las manifestaciones, lo ves en la calle, lo escuchas, ¿no? O sea, uno anda en la calle, yo ando en la calle todos los días, y cuando platicas con la gente, cuando estás haciendo el sondeo con la gente común y corriente de distintos estratos sociales, pues los comentarios son otros. Entonces, como que dices, no hay coincidencia entre lo que vas palpando con la sociedad y lo que estás palpando en las encuestas, ¿no? Y que ni siquiera y luego ves este movimiento de los jóvenes, que como se han causado fuerte movimiento, ha causado reacción, no solamente los jóvenes, en la demás parte de la sociedad, hay una gran movilización ya de jóvenes por todo el país, hay un sentir, se están identificados, están jalando casi hacia la misma ruta, y no se mueve nada. No puede ser, o sea, no puede ser. O sea, por sentido común, dices, oye, le das un bajoncito por ahí, no pasa nada. Lo que tú decías. O sea, en este país no pasa nada, o sea, pase lo que pase, el señor se mantiene sin amor, ni a Superman. Entonces, desde ahí te hace dudar. O sea, no es creíble, no. O sea, a lo mejor no se fue al último lugar, no estoy de acuerdo, pero sí le ves que le dan un llegue. Ni eso. ¿Por qué López Obrador no está triste? No puede ser. ¿Cómo que no está triste? No está triste. Su expresión, su imagen, que dice de un hombre que va en ascenso y triunfando, y se ha reflejado en las encuestas. Lo comentábamos hace un momento, lleva no sé cuántos puntos arriba. Ha mejorado el 17 que empezó. En promedio empezó con 17 puntos y ahora está en 27. Y Peña Nieto empezó en promedio con 52, ahora está en 45, ha perdido 7. Josefina empezó con 28, ahora está en 24, ha perdido 4, ¿no? En promedio de todas las encuestas. Mi pregunta es, ¿por qué Josefina está triste? Cuando menos en la imagen lo vemos, la vemos preocupada. ¿Será que hay divisiones dentro del partido? ¿No le han respondido? Mira, yo creo que a Josefina le ha faltado un buen marketing, indiscutiblemente, ¿no? Desde el principio han mejorado los anuncios, los spots, etcétera, pero le ha faltado marketing, sin duda alguna, lo que trae Peña Nieto, que es un excelente marketing y que está hecho de eso, ¿no? Que no trae nada más que eso. O
sea, tú lo ves al señor y es una escenografía de Hollywood, por fuera muy bonito y por atrás hueco totalmente y por dentro más. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Sí le falta eso a Josefina. Hay una tendencia también de que obviamente era crecer al peje, ¿no? Las mismas televisoras, mismo Televisa lo está haciendo, porque pues, hay que bajar a Josefina, que era la rival de Peña Nieto, que subir al peje, que se divida la votación, que siga el otro arriba. Digo, creo que está muy claro lo que está buscando, sobre todo por los grupos fácticos de poder en este país, y bueno, pues creo que lo han demostrado. No hay que ser genio para ver lo que están manipulando por ahí, ¿no? Hacia dónde quieren ir y las tendencias, y tú sabes de que esto, pues cómo se mueve. Entonces, pues yo insisto, lo que veo en la calle no me cuadra con lo que dicen las encuestas. Daniel, vamos a ir a un corte. Sí, adelante. No se desconecte de Visto Bueno. Estamos en Visto Bueno Radio. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final del programa. Un programa que hemos oído de todo. Y Daniel, queremos aprovechar los últimos minutos contigo pues para sacarle jugo a tu experiencia en esto. Platícanos cómo ves las cosas, cómo va la campaña en general en el Estado y en nacional. Pues mira, yo veo las cosas muy interesantes. Yo creo que se va a apretar mucho la elección. Yo creo que va a ser una elección cerrada, de tercios, ¿no? Al principio se veía como que López Obrador se iba a quedar muy estático en el porcentaje que traía, como que no se le veía que iba para más, pero no, si ha levantado, ha estado impulsando. Yo creo que se va a cerrar mucho entre los tres. Veo una elección muy, muy competida, y que va a ser un mes fuerte, difícil, que si ya se ha venido calentando, digo, como tú dices, empezó en abril, pues no se sentía nada, muy frío el asunto, todo como que en rounds de sombra. Mayo empezó a levantar, ya se empezó a calentar el ambiente, ya se siente. Junio sin duda va a estar sabroso, ¿no? Va a estar así como el calor que hemos sentido ahora de la temperatura, así va a estar el termómetro político, ¿no? ¿Tú lo ves así? Yo así lo veo. Incluso, yo te quiero decir que aquí en Hidalgo yo lo veo competitivo, 3, 4 distritos por ahí buenos, que las cosas van a poner sabrosas. Vemos lo de siempre, obviamente. Nombres de lo que sea. Y bueno, yo espero que salga bastante gente como en el 2006 a votar. Eso puede darle un contexto de elección muy interesante y en donde se puede cerrar, ¿no? Estuvo con nosotros Isidro Pedraza y más o menos dice lo mismo que tú, pero para el PRD. ¿A quién debemos creerle? Bueno, pues él habla del PRD, yo de mi partido, lo que vamos coincidiendo es que va a estar cerrado y va a estar sabroso, ¿no? Digo, a mí no me cabe la menor duda que va a estar muy interesante la elección, ¿no? Y a Hidalgo no lo vamos a descartar, o sea, eso de que es priista, que se la va a llevar así muy fácil o carro completo, no lo veo tan así, ¿no? Hay 3, 4 distritos que se las están viendo negras. Pachuca es uno, sin duda alguna. Pachuca es uno de los distritos que lo podemos ganar, ¿no? Que lo sentimos, y sabemos que las últimas semanas, los últimos días también sabemos cómo se actúa, ¿no? Cómo le entran con todo. Pero bueno, si sale la gente a votar, si rebasa, yo le calculo, ojalá lleguemos a un 55% cuando menos de la elección a nivel nacional. En el 2006 votó aquí en Pachuca y eso votó el 62, ¿no? Entonces, bueno, si no llegamos al 62, que lleguemos a un 55 es extraordinario, y con eso desequilibras muchísimo el voto del PRI, ¿no? Es un buen tema. ¿Cómo ven ustedes que va a estar la abstención? ¿Va a ser mucha gente votando? ¿Van a reservarse? ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a haber mucha gente votando, y me atrevería a compartir un dato que hoy publica Parametría que es muy interesante. En los últimos años, a pesar de que el voto en Hidalgo no ha sido, históricamente diferenciado, cuando uno le pregunta a la gente en las encuestas, oye, ¿por quién vas a votar? Por el partido X, Y o Z, ¿crees que el presidente de la República deba tener mayoría en el Congreso? La respuesta tradicional en los últimos años es que no, ¿sí? Es de una respuesta de contrapesos. Bueno, hoy Parametría publica una encuesta que por primera vez, al menos que yo recuerde en estos últimos años, por primera vez, el 47% de los encuestados dice que el presidente necesita mayoría. Que el presidente necesita o le gustaría darle mayoría al presidente, por 44 que no. Entonces, eso a mí me da
un indicador, y más en un ciclo electoral presidencial, que no va a haber diferenciación del voto. Es decir, va a haber poca. Que va a haber poca diferenciación del voto. Que va a ser, por ejemplo, para los diputados federales, los candidatos de diputados federales, un reto, como le está haciendo, diferenciarse un poco. Por ejemplo, yo creo que aquí Luis Baños en Pachuca se quitaría un enorme peso de encima si no tuviera que hacer campaña, digamos, mimetizado con Josefín. A lo mejor le iría mucho mejor. Le pasó a los periodistas en el 2000, ¿no? Aquí hay un testigo, un sobreviviente. Bueno, hacer campaña cuando la Bastida, pues si era traer como el Pípila, ¿no? Cargar al candidato. Ahí más que nada era el fenómeno Fox, definitivamente. O sea, no era tanto que pesar aquí este lado. Pero es algo, lo que tú comentas, que es muy interesante. Tiene que ver con este golpeteo con el Congreso. En los últimos 12 años se le ha metido a la gente la idea de que las reformas no caminan por el Congreso, y ahora está ocurriendo lo contrario. Si ese es el problema, pues hay que darle los diputados al que gane. Claro. Y entonces aquí va a operar al revés, porque si gana Peña Nieto, le van a dar el carro completo. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para definitivamente. Bueno, tiene que ver mucho con esa parte. Hay muchos que hablan de que ya les dimos la oportunidad al PRI, ya le dimos la oportunidad al PAN, y por qué no dársela al PRD. Ahora toca, ¿no? Ahora toca. Hay mucho comentario en eso también. Cuidado. Cuidado, ¿no? Diferenciado, yo sí lo veo. ¿Sí? Un elector, como se le pudiera llamar, de electrónica, un elector tercera generación, en donde sí lo va a diferenciar, claramente. Históricamente no te da más de un 3-4%. Y bueno, en una elección cerrada pudiera causar una diferencia. Yo sí creo que va a haber mucha votación. Los jóvenes van a salir a votar. Creo que van a salir en proporción mayor que lo han hecho en otras ocasiones. Están muy conscientes, cada vez más conscientes de que lo que se elige no es un juego, sino que es las condiciones en las que van a poder construir su vida. Entonces yo sí creo que vamos a tener una votación muy, muy fuerte, por lo menos como en el 2006, y eso ayuda a que no sean los votos duros de los partidos los que definan la elección, sino que sea el ciudadano switcher el que finalmente tome una elección. Ahora, las encuestas te siguen diciendo que poquito más del 20% no ha decidido por quién va a votar. Y ¿qué porcentaje hay en algunas? Es un paquete de 27. Entonces, son los que van a determinar la elección. Tercera parte. Mucho. Hay quien dice que de ese voto indeciso el 50% es en contra del PRI, ¿no? Bueno, históricamente las elecciones se le cierran al PRI con ese voto. O sea, generalmente las encuestadoras dicen el PRI va a ganar por 20 votos y termina ganando por 5, ¿no? Va a ganar por 25 y termina ganando por 7. Entonces, históricamente hay un voto opositor que se sigue escondiendo. De los números que hemos analizado también son preferencia efectiva. Eso es bien importante. Se quita a este casi tercio de indecisos. Si no, Peña trae una preferencia más o menos de 34, 35. Así es. Andrés Manuel pegándole al 20 y Josefina entre 17 y 18. Es importante decirlo. ¿También así está en tercer lugar? ¿Vale? ¿También así está en tercer lugar? Así también, al menos en las encuestas últimas, sale en tercer lugar. Ahora, bueno, yo sí esperaría que junio fuera un mes muy intenso en lo electoral, para que la gente de verdad tome partido en serio, ¿no? Y el día de la elección cada quien haga valer su derecho, y el día 2 todo el mundo a trabajar, ¿no? Ahora, bien importante, salvo su mejor opinión, los indecisos no se mueven en bloque. Entonces, quien en una estrategia esté trazando que puede hacerse de ese 27%, pues está totalmente equivocado, ¿no? No hay estrategia para eso. No hay fórmula. Todavía no se inventa para trabajar. Pero todavía tienes dónde trabajar. Sí, claro. Sí, si no te falta tanto, ahí tienes un mercado electoral muy interesante. Sí, la elección no está concluida. O sea, no hay un ganador todavía que podamos decir, ya ganó, ya la tiene en la bolsa, ya es, no lo es. Así es de que creo que se van a ver varias cosas en este mes de junio. La moneda está en el aire, y obviamente este grupo de indecisos tan grande, y el que mucha gente a veces no lo refleja en las encuestas o mil cosas, pues vamos a ver muchas sorpresas el día 1 de julio, ¿no? Indudablemente, digo, lo hemos visto aquí en Hidalgo. Nos han dicho, nunca hemos ganado en el PAN aquí una encuesta, y hemos ganado las elecciones, ¿no? En 2006 yo perdía por 30 puntos, decían, y ganamos la elección. En la gobernatura decían que perdíamos por 25 y perdimos por 5.
O sea, son diferencias, o sea, no es de que se muevan 2, 3 puntos, estamos hablando de 20 puntos, o sea, pues eso puede ocurrir el 1 de julio, así es de que, pues esto todavía no está nada. Te invitamos en junio a regresar con nosotros para... Encantado, mi para que nos platiques cómo estás viendo las cosas. Oye, en este momento, nada más ¿no? para complementar el comentario de Daniel, ellos perdieron por 5, pero las encuestas del Líbano lo perdieron todo. Pues vamos ya, Carmen, a final. El contacto con Milenio. NQ La Superestación presentó